Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, lo escuchamos. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo sano? ¿Cuidándose del coronavirus? Sí, doctor, ¿y usted? Gracias. Está bien, está bien. Entonces vamos a tocar el penúltimo tema, que es amebiasis. Yo le había dicho que había cambiado el de hepatitis B por este otro de amebiasis, ¿ya? Es decir, en el entendido de que es hepatitis B, la parte del diagnóstico, es lo más complicado de la hepatología que hay, es decir, el diagnóstico y trabajar con todos esos antígenos y anticuerpos de la hepatitis B, C, D y E es bastante complicado. Entonces, hemos agarrado otra enfermedad infecto-contagiosa que es tan frecuente o más todavía que la hepatitis, que es la amebiasis, y es muy frecuente en nuestro medio. Muy bien, vamos entonces a la diapositiva. A ver, tentando. Vamos a ver la audiencia, cómo está. Si no están ya de pachanga ya. Vamos a ver. Muy bien, entonces aquí tenemos el comienzo de la diapositiva con el tema de amebiasis. Perfecto. Entonces, aquí está amebiasis, el agente etiológico. Aquí da siempre un pantallazo en forma genérica de todo lo que vamos a estudiar de esta enfermedad, ¿no? El agente etiológico es una bacteria llamada Entamoeba histolítica. Fíjense. El reservorio es el hombre, el elemento infectante es el quiste tetrágeno, el hábitat del intestino grueso del hombre, la vía de infección es la oral, el mecanismo de transmisión, hay una contaminación fecal del ciclo largo y hay un ciclo corto ano, mano, boca que se llama. Y los grupos de riesgo son homosexuales, viajeros, migrantes, personas institucionalizadas, etc. Muy bien, vamos a ir viendo entonces uno por uno en la secuencia que hemos visto ya, que es agente etiológico, mecanismo de transmisión y contagio, cuadro clínico, diagnóstico, prevención, tratamiento y complicaciones. Aquí está el agente etiológico, entonces lo que habíamos dicho es la Entamoeba histolítica. Esta llamada ameba, comúnmente, ustedes han de haber escuchado ya, ese paciente tiene ameba, ¿ya? Entonces el nombre genérico, el nombre científico es Entamoeba histolítica. Hay varios tipos de ameba. Ustedes saben que está la ameba pequeña, nana, Entamoeba nana, que se llama. Entonces hay varios tipos de amebiasis, ¿no es verdad? Después tenemos una que produce, es bien emparentada con la salmonella typhi, también que produce cuadros de diarrea bastante aguda. Tenemos la Entamoeba histolítica también, que es la más frecuente. Entonces es grande el grupo y la familia de las amebas. La que nosotros vamos a ver es la Entamoeba histolítica, ¿no? Entonces está en la luz y la pared del colon, el tamaño de 12 a 20 micras, su endoplasma, o sea, su citoplasma de la ameba es vacuolado, el exoplasma emite pseudópodo y se multiplican con rapidez en el intestino. Entonces hemos visto ya ustedes, si se recuerdan también de biología, yo me recuerdo que al pasar biología en La Plata nos pasaban bastante la parte de microscopía y cómo se veía la ameba, y más o menos la forma es como está aquí en la diapositiva en la parte derecha. Fíjense que tiene un citoplasma abundante, un núcleo más pequeño, y vamos a ir viéndolo a través de otras diapositivas. Lo importante es que ustedes tienen que fijarse en su memoria de la etiología. El agente etiológico, como se mencionó antes, la especie de la Entamoeba histolítica.
la cual tiene la capacidad de invadir tejidos y producir enfermedad. La ameba presenta dos estados dentro de su ciclo de vida. Entonces vamos a ver el ciclo biológico de esta ameba y fíjense que tiene dos estadios, como trofozoito y como quiste. Entonces, de esas dos formas es que usted encuentra a este agente etiológico en el organismo, o como trofozoito o como quiste. Sigamos. Esta es la imagen microscópica de la entamoeba histolítica, como la ve usted al microscopio, es decir, después de preparar la lámina, el portaobjeto y el cubreobjeto, se ve de esa forma. Fíjense que un citoplasma bastante grande, un núcleo y un nucleolo, y emite pseudópodo. Eso es lo más característica de la ameba, que para trasladarse, es decir, emite pseudópodos, o sea, falsos pies, falsos miembros, o sea, se va emitiendo los pseudópodos y va avanzando dentro de los capilares sanguíneos, dentro de los tejidos del organismo. Sigamos, aquí entonces está el ciclo vital de la ameba, y fíjense que a la mano izquierda, por ejemplo, los quistes maduros son ingeridos a través de alimentos o agua contaminada y ingresa al organismo del hombre. Esos quistes producen eclosión dentro del organismo, el intestino del hombre, se forman los trofozoitos, esos trofozoitos se multiplican y fíjense que cada persona infectada, cada persona humana infectada puede liberar hasta 45 millones de quistes al día en la materia fecal. Entonces fíjense que el portador de esta enfermedad, que es la ameba, es decir, es una persona infectante que a través de la materia fecal está eliminando alrededor de 45 millones de quistes al día en la materia fecal, ¿no? Entonces imagínense, si hay un lugar donde hay, por ejemplo, sistema de tratamiento de agua servida, por ejemplo, ya sea servicio higiénico, alcantarillado, todo bien, o sea que la población no está en contacto con esas aguas servidas. Pero imagínense en esas comunidades rurales donde no hay ni letrina y la gente tiene que hacer sus deposiciones a cielo abierto ahí en la tierra, en el suelo, contaminando los almácigos, contaminando las quebraditas donde se proveen de agua. Entonces se contamina el suelo, los almácigos, las verduras, se contamina su fuente de agua potable para ellos, entre comillas, que es una agua completamente contaminada, es agua no potable, no apta para el consumo humano. Entonces son enfermedades difíciles de tratar y de prevenir en esas comunidades rurales donde no hay servicios higiénicos, no hay agua potable, no hay tratamiento de agua servida, no hay tratamiento de la basura. Entonces se hace más complicado, ¿no? Sigamos. Entonces las causas, fíjense, la amebiasis intestinal es provocada por la entamoeba histolítica, la cual parasita al hombre por medio de quistes de esta ameba, la cual penetra en el intestino e invaden las glándulas de la pared intestinal para alimentarse de sangre y tejido. Entonces fíjense que este agente etiológico está en la luz intestinal, parasita al hombre a través de quistes e invade las glándulas de la pared intestinal, y ahí para alimentarse de sangre y tejido. Entonces, este parásito, un parásito microscópico propagado por moscas, cucarachas y contacto directo con manos o alimentos contaminados con heces. Entonces, fíjense que este parásito puede ser transportado por las moscas, por los chulupios, o sea, las cucarachas, o contacto directo con manos o alimentos contaminados por esa materia fecal que está infectada. Las causas de infección más comunes afectan a manipuladores de alimentos. ¿Qué quiere decir esa persona que trabaja en los restaurantes, en los lugares donde se hace comida? Generalmente son los lugares donde se infecta el alimento. Instalaciones acá dice fontanería, es la parte de conductos de plomería, o sea, todas las cañerías que van a los baños, que van a la ducha, etcétera, y a los baños higiénicos.
esos que instalan esa parte de plomería, que hacen el trabajo de plomería, son los que fácilmente se contagian también, tanto en las casas particulares como en las fábricas y hoteles. Verduras y frutas crudas, fertilizadas con heces humanas o lavadas con agua contaminada. Entonces, otra fuente de infestación son las frutas y verduras que no se lavan ni se desinfectan antes de ser consumidas, o también que ya vienen fertilizadas con abono, porque ustedes saben que muchos de los granjeros, de los fruticultores, etcétera, de los verduleros, abonan su tierra con humus. Humus es esa tierra negra, y a veces le ponen materia fecal de animales para aumentar la fertilización del suelo, o sea, para que produzca más esa tierra. Entonces tienen ese abono biológico, que es generalmente materia fecal, o sea, excremento de caballo, de vaca, de yegua, de aves, etcétera. Y todo eso lo mezclan con la tierra donde hacen su cultivo de frutas o verduras, etcétera. Y entonces en todos esos manipuladores de esas frutas y verduras durante la siembra y durante la cosecha, se puede contaminar tanto el suelo como el fruto de la cosecha, que es la verdura, la fruta y los granos, ¿no? Entonces, recapitulando, es decir, hemos visto que el mecanismo de transmisión y contagio es a través de agua y alimentos contaminados, ¿ya? Agua y alimentos contaminados. Un ratito, ¿ya? Hola, Mario. Mario. Hola, hola. Hola. Hola, mi querido Mario. Estoy comenzando yo una clase de SAT 300 que quería darle ahora porque es la penúltima antes del parcial. Y ¿será que puedo llamarte yo? Pero más o menos va a estar nivel. Te llamo. Ya. Te llamo, Mario. Gracias por llamar. Un abrazo, ¿ya? Chao, chao. Muy bien, entonces yo les decía de que la forma de transmisión, fíjense que vimos en la parte genérica, era ano, mano, boca. Fíjense que hay todas esas mnemotecnias que facilitan al alumno la memorización de ciertos procedimientos, ¿no? Fisiológicos, farmacológicos, clínicos, etc. Entonces aquí el mecanismo de transmisión es fácil cuando se hace el contacto directo de persona a persona, fíjense, ano, mano, boca. ¿Qué quiere decir? Por alguna razón la mano de la persona se contaminó con alguna materia fecal de un paciente portador de este parásito en el intestino, o si no, a través de la ingestión de agua contaminada con esa materia fecal que tienen los trofozoitos, los quistes y el parásito adulto de la ameba, o los alimentos, tanto agua como decía yo, o los alimentos contaminados. Generalmente son las frutas que se comen, es decir, directamente sin cocer, y las verduras también que se comen sin cocerlas, ¿no es verdad? Entonces, esa es la forma más frecuente de transmisión de esta enfermedad. Y como yo les decía, donde no hay servicios básicos en las comunidades rurales, donde no hay agua potable, o sea, agua apta para el consumo humano, no hay tratamiento de agua servida, o sea, baños higiénicos, no hay ni un cajón para hacer sus necesidades fisiológicas, o sea, no hay ni letrina. Entonces hacen a cielo abierto en la tierra, y ahí contaminan el suelo, contaminan las aguas, las norias, las quebradas donde se abastecen de agua, y entonces es un círculo vicioso. Y por eso es que en esas zonas rurales donde están las poblaciones más deprimidas es que hay gran cantidad de este parásito infectando a la gente, ¿no? Sigamos. Muy bien, aquí está una fotografía, un niño haciendo sus necesidades fisiológicas, defecando, fíjense, a cielo abierto, como yo les digo, y fíjense que un adulto elimina hasta 45 millones de quistes de ameba prácticamente en sus deposiciones. Entonces aquí es para que quede grabado, es decir, la tragedia que es en la zona rural, en la zona deprimida, que no tenga servicios higiénicos, y que los servicios básicos de agua potable, agua servida, alcantarillado, baños higiénicos no existan.
tratamiento de la basura, entonces es más fácil contaminarse con este parásito que es la entamoeba histolítica. Muy bien. Sigamos, descripción. La infección amebiana es debida a la forma patógena del parásito causal. Se manifiesta comúnmente con síntomas de colitis aguda, pero puede afectar otros órganos tales como el hígado, pulmones y a veces la piel. Entonces aquí nos está dando un pantallazo, vamos a ver después el cuadro clínico ya también con detalle, pero aquí nos dice que la forma más común de presentarse de esta enfermedad, que es la amebiasis, es la colitis aguda. ¿Qué quiere decir? Colitis es inflamación del colon. ¿Y cómo se traduce en términos sintomáticos la inflamación del colon? Se traduce en diarrea, ¿no? Entonces, hay diarrea, dolores abdominales, vamos a ver después, ¿no? Esa es la llamada colitis aguda. Pero además de esa colitis aguda, que es el 80% de la forma clínica de la amebiasis que se ve en la población, puede afectar también otros órganos, fíjense, como el hígado, como los pulmones y a veces la piel. Después vamos a ver los quistes que producen el hígado, los pulmones y a veces en la piel. Puede presentarse en su forma aguda, subaguda o crónica, y en forma intestinal o extraintestinal. Fíjense que aquí ya nos está hablando de dos clasificaciones de la amebiasis. Según su tiempo de producción, fíjense, en aguda, o sea, algo intensa y de corta duración, en la forma aguda, la forma subaguda, que ya demora más tiempo, puede ser un mes, y la forma crónica, que es una enfermedad que se arrastra durante años. Entonces, por su tiempo de evolución, la amebiasis se va a clasificar en forma aguda, subaguda o crónica. Entonces, por el tiempo de evolución. Por la forma que se presenta, hay la intestinal y la extraintestinal. Es como en la tuberculosis, pero nosotros tenemos que la tuberculosis puede ser pulmonar o extrapulmonar. ¿La verdad? La más común es la forma pulmonar de la tuberculosis, el 80%. Pero el otro 20% es extrapulmonar. Puede agarrar huesos, puede agarrar ganglios linfáticos, puede agarrar meninge, puede agarrar peritoneo, etcétera, etcétera. Muy bien. Esta forma también extraintestinal, la forma más frecuente de la amebiasis es la intestinal, porque ese es su hábitat del parásito este, ¿no? Que es la entamoeba histolítica, es la luz intestinal, sobre todo el intestino grueso, ¿no? Pero puede haber una forma extraintestinal cuando invade, después ya vamos a ver, invade hígado, forma quistes hepáticos y puede invadir otros órganos, eso lo vamos a ver ya más adelante. Sigamos, tipos de amebiasis. Fíjense que aquí también nos vuelve a insistir en una clasificación de la amebiasis en amebiasis intestinal crónica y aguda, y ya nos mezcla con forma ya de extraintestinal, que sería el absceso amebiano hepático y la amebiasis pleuropulmonar. Entonces, fíjense que en esta clasificación que ya vemos, estamos viendo que en los dos cuadritos de arriba nos da la forma intestinal crónica y la forma intestinal aguda. Entonces, fíjense que ya en esta clasificación mezcla las dos formas, porque en la anterior hemos visto, según su evolución, podía ser aguda, subaguda o crónica. Ahora, dependiendo del lugar donde se localiza, puede ser intestinal, que es el 80%, o puede ser extraintestinal, que agarra hígado, pulmón y piel, ¿la verdad? Pero acá ya en esta clasificación, fíjense que ya nos habla de una amebiasis intestinal, o sea, nos está dando el lugar donde se asienta, y crónica, o sea, una evolución larga, ¿no? Es la amebiasis intestinal crónica. Y nos da la amebiasis intestinal aguda, que nos da el lugar donde se asienta, que es el intestino grueso, y el tiempo de evolución es corto, por eso es aguda. Entonces, amebiasis intestinal crónica, amebiasis intestinal aguda. Ahí hay una mezcla de las dos clasificaciones anteriores. Después ya fíjense, nos está dando acá abajo dos formas de amebiasis extraintestinal. El acceso amebiano hepático. Esto es una de las más frecuentes complicaciones de la amebiasis, es que produzca absceso en el hígado. Entonces se llama absceso amebiano hepático. Después puede también invadir, es decir, los trofozoitos, es decir, van a través de la circulación general y se alojan en la parte pleural o pulmonar, también produciendo abscesos pulmonares.
Así como hay absceso hepático, puede haber abscesos en pleura o abscesos en el tejido pulmonar. Dice, menos comunes son la amebiasis cutánea y la pericarditis amebiásica, ¿ya? O amebiana, que sería. Entonces, fíjense que los dos órganos más atingidos, o sea, más afectados son el hígado y el pulmón. Y en tercer lugar, ya un poco más raro, hay una amebiasis cutánea y puede atender el pericardio también, la membrana que envuelve el pulmón, dando una pericarditis amebiana o amebiásica, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, sigamos. ¿Cómo se contagia este parásito? Fíjense, entonces vamos a ver, es decir, nuevamente repitiendo cuál es el mecanismo de transmisión. La amebiasis se contrae al consumir alimentos contaminados o agua contaminada que contengan el parásito en la fase quística. También se puede contagiar a través del contacto directo de persona a persona, como yo le decía, o sea, con las manos sucias, etcétera, ano, mano, boca, es decir, hay un contagio también. Sigamos. Manifestaciones clínicas. Aquí ya vamos a ver los síntomas de la amebiasis, los síntomas leves y los síntomas severos. Entre los síntomas leves de la amebiasis tenemos diarrea, como yo les decía, esta enfermedad del 80% es la forma intestinal, ¿no? Y se manifiesta por diarrea, es decir, se aloja generalmente en el intestino grueso, ¿no? Y da cuadros de diarrea aguda, crónica o subaguda, ¿no? ¿Verdad? Entonces, primer síntoma, diarrea. Segundo, cólico abdominal. Entonces hay dolor tipo cólico en el abdomen, hay fatiga, el paciente está débil, ¿no? Por la diarrea misma y por los dolores. Hay pérdida de peso en la forma crónica, es decir, hace meses, años que está con su amebiasis y no se ha tratado, entonces lógicamente va a haber una pérdida de peso intensa. Hay gases intestinales, o sea, se hincha, se distiende la parte abdominal. Entonces, diarrea, cólico, fatiga, que es la astenia, pérdida de peso y gases intestinales, que es la flatulencia, que se llama. Entre los síntomas severos tenemos heces sanguinolenta, o sea, vamos a tener heces con estrías de sangre, va a haber fiebre, vómito y un abdomen sensible, doloroso a la palpación, ¿la verdad? Entonces, sensibilidad abdominal, vómito, fiebre y heces sanguinolenta, o sea, viene la materia fecal mezclada con estría de sangre. Muy bien. Sigamos, aquí hay una imagen de un paciente retorciéndose de dolor por el dolor por los cólicos abdominales en un cuadro de amebiasis, ya sea aguda o crónica, ¿no? Sigamos. Síntomas nuevamente, dolores intestinales, náuseas, vómitos, diarrea sanguinolenta y con moco, formación de úlceras intestinales, pérdida de sangre que podría causar anemia. Entonces, fíjense que esa pérdida crónica de sangre en la materia fecal, lleva a una anemia crónica. Es decir, disminuyen los glóbulos rojos, disminuye la hemoglobina y el paciente se torna anémico. Hay también formación de úlceras en la mucosa intestinal por estos parásitos y la diarrea sanguinolenta y con moco. Fíjense que cuál es la diferencia entre diarrea y disentería. Fíjense, cuando usted está con diarrea, en ambos casos, tanto la diarrea como la disentería, hay aumento en la frecuencia de las deposiciones intestinales. O sea, va 2, 3, 4, 5 veces, depende del tipo de diarrea, va al baño. Solamente, y en ambas las deposiciones son líquidas. Pero fíjense que en los cuadros de diarrea, cuando se dice el paciente está con diarrea, es que tiene aumento de la frecuencia de las deposiciones y son deposiciones líquidas. Y cuando decimos que está con disentería, porque mucha gente antigua, así del campo, que no sabe la diferencia, o generalmente de la ciudad también, siempre dice, yo estoy con disentería, muchos dicen, no dicen yo estoy con diarrea, ¿ya? Pero hacen sinónimo de la palabra diarrea o el síntoma diarrea con el síntoma disentería. Pero en términos médicos y hablando con propiedad, tiene su diferencia el síntoma diarrea y el síntoma disentería, que vendría a ser un signo porque usted lo puede constatar, ¿no es verdad? Pero a veces decimos síntomas así en forma genérica. Pero ya viene a ser la diarrea, es un signo, porque usted puede constatarlo
Es decir, viendo que el paciente va tantas veces al día y que está líquida y el paciente está deshidratando, etc. Muy bien, entonces en la disentería, además de ser deposiciones en mayor frecuencia y líquida, también va acompañada de moco y sangre, ¿ya? Entonces, la materia fecal va acompañada de estrías de sangre y de moco. Entonces, ahí ya se habla de disentería, ¿no? Entonces, dolores intestinales, náuseas y vómitos, diarrea sanguinolenta y con moco, ya sería disentería, formación de úlceras intestinales, pérdida de sangre, y que esa pérdida de sangre crónica puede causar anemia. Sigamos entonces. Entonces, los síntomas de la amebiasis, recapitulando nuevamente aquí en este cuadrito, fíjense, calambres abdominales, diarrea con mucosa, moco y sangre, entonces sería una disentería. Fiebre más de 38 grados, deshidratación, vómitos y pérdida de peso. Entonces, fíjense que cuando es una amebiasis aguda, lógicamente que la diarrea es más intensa o la disentería es más intensa y puede llevar más rápidamente a la anemia y los dolores abdominales, etc., ¿no? Pero cuando la diarrea es crónica, es decir, y con disentería, o sea, con pérdida de sangre, lleva a una anemia hipocrómica y microcítica, que se llama. Ustedes no sé si han aprendido en fisiología, yo les enseño también a mis alumnos en la clasificación de las anemias, que las anemias según su evolución pueden ser agudas y crónicas. Entre las anemias agudas hemos visto que hay la microcítica y la hipocrómica, que generalmente por parasitosis intestinal. Entonces aquí, como esta es una parasitosis intestinal, va a dar una anemia microcítica e hipocrómica. Muy bien, sigamos. Los síntomas, nuevamente repitiendo, el cuadro clínico se caracteriza por diarrea mucosa y sanguinolenta, disentería amebiana, entre paréntesis, fíjense ustedes. Entonces acá ya lo ha remarcado también esta diapositiva, lo que yo les estaba diciendo. Mientras sea la diarrea líquida y con mayor frecuencia, entonces hablamos de diarrea. Cuando la deposición, además de ser líquida y aumentar la frecuencia, pero además de eso tiene moco y sangre, y hablamos de disentería, en este caso una disentería mediana. Hay fiebre, escalofrío, puede también alternar con estreñimiento de carácter intermitente, fíjense. Entonces, en la amebiasis crónica hay periodos donde tiene diarrea o disentería el paciente y hay periodos donde está estreñido, o sea, está constipado, porque estreñimiento es una palabra vulgar, común y corriente. En términos médicos, el estreñimiento se llama constipación. Entonces, hay periodos de constipación crónica en estos pacientes, alternado con periodos de diarrea. Hay flatulencia, que habíamos visto que es gas en el abdomen. Hay dolor de cabeza, dolor abdominal, tipo espasmódico y fatiga. Aunque se han podido establecer 4 formas clínicas fundamentales de la amebiasis intestinal. Entonces, fíjense ustedes que hemos visto varios tipos de clasificaciones de la amebiasis. Al principio vimos que por su evolución se clasificaba la amebiasis en aguda, subaguda o crónica, por su evolución. Después hemos visto por el lugar donde se ubica, hemos visto la intestinal, que es la más frecuente, 80%, y la extraintestinal, que es el otro 20%. La localización extraintestinal generalmente era en el hígado, el absceso hepático, o en el pulmón, o pleura. Y además sí podía ser en el pericardio, hemos visto que la pericarditis también puede producirse. Ahora acá, fíjense, nos está clasificando en 4 formas de amebiasis, ¿ya? Por los síntomas, fíjense. La diarreica _ disentérica, o sea, tiene momentos de diarrea, o sea, sin sangre ni moco, y tiene momentos también que la diarrea tiene sangre y moco y ya es una disentería. Por eso la ha clasificado, en primer lugar, la diarreica _ disentérica. 2, la colitis fulminante, o sea que hay una diarrea amebiana que es fulminante, o sea que el paciente es como un cólera prácticamente. Entonces va 10, 20 veces al baño por día, se deshidrata rápidamente y si no se lo atiende rápido puede llevar a la muerte a los pacientes. Colitis fulminante se llama.
Tercero, la apendicitis. Fíjense ustedes que hay un tipo de apendicitis amebiana, porque como habíamos dicho que la ameba está localizada, su hábitat es el intestino, ya intestino delgado o grueso, generalmente el grueso, pero puede estar en la unión del intestino delgado con el intestino grueso, donde está la válvula ileocecal, si ustedes se acuerdan de anatomía. Ahí donde está la válvula ileocecal está el apéndice. Entonces cualquier proceso inflamatorio de la zona, es decir, como en este caso que es una amebiasis, ¿no es verdad? Es un proceso inflamatorio porque dice que penetra al interior de la célula, se nutre de la sangre de la célula, etc. Entonces eso lleva también a que se inflame el apéndice. Y entonces ahí está la apendicitis, que lo está nombrando aquí, amebiana, ¿no? Y el ameboma. El ameboma, después vamos a verlo más adelante, es como una hipertrofia, como un quiste grande, medio sólido, producido por la amebiasis. Muy bien, manifestaciones clínicas, entonces puede ser asintomática. Fíjense que usted le hace un parasitológico a un paciente y ahí de rutina, usted le hace el parasitológico de rutina y ahí Chan viene con ameba. Pero él nunca se había quejado de síntomas, nunca había ido al médico por los síntomas de la ameba. Así fue un hallazgo, o sea, esta es una forma asintomática de amebiasis que en un control X el médico descubre que el paciente está con ameba. Y los sintomáticos, diarrea intermitente con moco y sangre, flatulencia, dolor abdominal tipo cólico. Entonces eso ya lo hemos visto, son las manifestaciones clínicas. Avance y síntomas, fíjense, en la parte intestinal hay en la amebiasis crónica y los síntomas de la amebiasis aguda. En la amebiasis crónica, fíjense, hay dolor abdominal, diarrea y constipación, y ese es sin sangre generalmente. Y en la amebiasis aguda, fíjense, es un síndrome disentérico con dolor abdominal, tenesmo. El tenesmo es ganas de ir al baño cada rato y va y hace poco. Pujo rectal, evacuaciones sanguinolentas o con moco. Entonces, fíjense que generalmente en la amebiasis crónica, fíjense que hay diarrea y constipación. O sea, hay crisis de diarrea que alternan con crisis de constipación. Y generalmente no aparece sangre en la materia fecal. Ahora, en la amebiasis aguda ya es una patología ya más dolorosa para el paciente. Fíjense que tiene bastantes cólicos abdominales, sale la evacuación con sangre y moco, que es la disentería, tiene tenesmo y pujo rectal. El tenesmo es la necesidad de ir, el tenesmo rectal es la necesidad de ir a evacuar cada rato y va y hace poquito, va y hace poquito. O sea que eso es por irritación de la mucosa rectal por la misma amebiasis. Tiene pujo, que si el tenemo es ganas de hacer caca cada rato. Y el pujo es la necesidad de pujar para tratar de evacuar el intestino, pero no sale nada. Entonces, hay disentería, hay tenesmo, hay pujo rectal y hay las evacuaciones sanguinolentas, que es la disentería, y con moco y sangre, ¿no? Que es la disentería. Eso caracteriza a la amebiasis aguda. Sin embargo, en la amebiasis crónica hemos dicho que alternan los periodos de diarrea y de constipación y generalmente no viene sangre en la materia fecal. ¿Está bien? Sigamos. Amebiasis crónica. Fíjense que la amebiasis crónica, una de las complicaciones es el ameboma que vamos a ver, que es un tipo tumor, una masa tumoral. Entonces, es la forma más rara, fíjense, la amebiasis crónica con el ameboma, que es la complicación. Síntomas de cuadro obstructivo o semi-obstructivo del intestino grueso. Falta de evacuaciones, vómitos, distensión abdominal, dolor severo y fiebre. En ocasiones se palpa una masa tumoral a nivel ahí del intestino grueso. ¿Ya? Por eso ahí viene el nombre de ameboma. Es decir, que es un tumor de ameba o un tumor producido por la amebiasis crónica. Es más raro, pero puede producirse. Entonces, el paciente, es decir, esa tumoración causada por el proceso inflamatorio por la ameba va creciendo tanto que llega a obstruir el intestino grueso. Y el paciente tiene un cuadro semioclusivo primero, o sea que se tapa y se destapa, se tapa y se destapa. Eso es semioclusión.
pero llega un punto, ya puede llegar a un punto en que se tapó y ya no se destapa. Entonces el paciente se distiende, comienza a tener flatulencia intensa, los ruidos abdominales desaparecen y bueno, hay que operarlo de emergencia por un cuadro obstructivo, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo que causa el ameboma. En la amebiasis crónica puede haber esta tumoración como una masa tumoral palpable, o sea, en la palpación del abdomen, y que puede llevar a un cuadro obstructivo o semi-obstructivo del intestino grueso. Eso se llama ameboma. Sigamos. Síntomas de la amebiasis. Las personas expuestas a este parásito pueden presentar síntomas leves o graves o ningún síntoma en absoluto. Rara vez el parásito invade el cuerpo más allá de los intestinos y causa una infección más grave como un absceso hepático. Bueno, aquí ya lo ha simplificado un poco, ¿no? Diciendo de que, como ya lo hemos visto, en algunos pacientes puede ser asintomática y puede ser un hallazgo, es decir, que se hace en una consulta, ¿no? Pero puede también ser un cuadro mucho más grave, con absceso de hígado, absceso de pulmón, absceso en el pericardio, o los amebomas, esos que son masas tumorales que pueden producir obstrucción o semi-obstrucción. Sigamos. Hay la perforación. Fíjense que este otro cuadro también grave de la amebiasis, que es fulminante y mata, fíjense que llega a perforar al intestino grueso. Fíjense esa imagen en la diapositiva. Son perforaciones del intestino grueso por una amebiasis aguda o crónica. Se presenta una forma necrótica fulminante con síntomas de distensión abdominal. Fíjense entonces, el paciente se perfora el intestino, se sale líquido, materia fecal dentro de la cavidad abdominal, viene una peritonitis violenta y ciertos pacientes no se lo opera, o sea, ya el estado general es medio complicado para operarlo porque son pacientes infectados, etcétera, ¿no? Pero se le puede dar ya, pero si está ya con peritonitis hay que operarlo de alguna forma para limpiar esa cavidad abdominal que está llena de materia fecal que ha salido por la perforación, ¿de verdad? Pero es otra de las complicaciones de la amebiasis, entonces, perforación intestinal. Sigamos. Complicaciones nuevamente, amebiasis intestinal, úlcera en el colon, llamado botón de camisa, bordes elevados, bien definidos, fondo limpio, con linfocitosis, etcétera. Esas son las úlceras de colon. Y las complicaciones de la amebiasis intestinal, fíjense, perforación, peritonitis, lo que yo acabo de decirle, los amebomas, que esos tumores, masas granulosas palpables, y el megacolon tóxico. El megacolon tóxico es aquel de que se obstruye el colon y se va llenando de gases, y no puede, el ameboma obstruye la luz del colon, no hay por dónde salgan esos gases y prácticamente el intestino medio revienta y se perfora, porque es decir, la distensión es tal por los gases que se producen por la reproducción bacteriana o como es la parasitaria dentro de la luz intestinal, y que ese intestino se perfora. Entonces es el megacolon tóxico, donde no pueden salir los gases, hay una gran distensión abdominal y prácticamente lleva a la perforación del intestino, ¿no? Muy bien. Absceso cerebral. Fíjense que también puede haber una diseminación hematógena con la aparición repentina de síntomas y alta probabilidad de mortalidad si no se trata. Se hace una tomografía de cráneo y se ve ahí el absceso cerebral. Fíjense, otra complicación de la amebiasis, el absceso cerebral. Se trata con metronidazol. Puede ser necesaria una intervención quirúrgica para la descompresión o hacer biopsia de los tejidos. Entonces, absceso cerebral es otra complicación de la amebiasis. Diagnóstico, el parasitológico, examen directo en fresco, coproparasitológico de concentración, con una o más muestras, raspado de úlcera, biopsia de úlcera, antígeno en diversas muestras, PCR en diversas muestras. Entonces, fíjense que hay una batería de exámenes dependiendo el tipo de amebiasis que presente. Ya hemos visto la aguda, la crónica, la intestinal, la extraintestinal, la complicación que son los abscesos, etc. Entonces, en primer lugar, se hace un examen directo en fresco de materia fecal. Entonces, usted le hace un parasitológico, coproparasitológico. Ese es el primer examen para el diagnóstico, el más simple, el más sencillo, el más barato. Ahora, después ya si hay una forma más complicada, este parasitológico puede hacerse seriado, como dicen en el segundo lugar. Es decir, puede hacerlo usted con una sola muestra
o puede pedirle un parasitológico seriado, 3 muestras seguidas. O sea, tiene que llevar la materia fecal de un día, del segundo día y del tercer día. Entonces, para hacer un diagnóstico más aprimorado. Después, si usted tiene una úlcera en el intestino, se le hace una endoscopía, se le saca una partecita, un raspado a la úlcera y eso se puede analizar. Biopsia de la úlcera. Después se puede hacer una PCR también en diversas muestras que se sacan de la lesión. Entonces, fíjense, coproparasitológico, simple o seriado. Después biopsia o raspado de las úlceras de las lesiones o PCR. Esas son todas las opciones diagnósticas que ustedes tienen. Diagnóstico, nuevamente ya, eso ya lo hemos visto. Tratamiento, fíjense que el tratamiento de lesión es el metronidazol, hay tinidazol, secnidazol, entonces todo eso que es farmacología pura, que ustedes ya deben saber, tienen que estar recetando, porque a mis alumnos de farmacología ya están recetando a esta altura del partido. Muy bien. En caso de absceso, el tratamiento será quirúrgico y medicamentoso. Entonces, el tratamiento nuevamente, entonces fíjense que aquí lo divide el tratamiento, fíjense, en luminal, extraluminal y mixto. ¿Qué es luminal? O sea, cuando el parásito está en la luz del intestino, entonces hay que darle medicamentos que matan el parásito cuando está en forma luminal. Extraluminal, ya cuando el parásito ha salido a otro órgano, ha salido de la luz intestinal por la sangre y se va al hígado, es un quiste de hígado. O se va a pulmón, un quiste de pulmón. Entonces ya esas son lesiones extraluminales que precisan otro tratamiento. Y a veces hay lesiones mixtas, o sea, hay parásitos en la lumen, o sea, en la luz del intestino, hay complicaciones extraluminales en hígado, pulmón o cerebro, etcétera, y entonces esa ya es la forma mixta, ¿ya? Entonces, para cada tipo de lesión hay el tratamiento. En los luminales, fíjense, se utilizan los halogenados a base de cloroquina, iodoquina que se llama, y otros medicamentos, ¿ya? Pero todo a base, lo más importante, de los derivados de la quinina, que es la cloroquina. Después los nitraimidazólicos, metronidazol, secnidazol, onidazol, en los extraluminales y en los mixtos, metronidazol. Muy bien. Sigamos entonces, bueno, aquí ya es un resumen de todo lo que hemos visto nosotros sobre la ameba y con eso se termina la clase. Si hay alguna pregunta, yo voy a poner aquí el chat, si quieren mandar la pregunta escrita o si quieren activan su micrófono y pueden hacerla la pregunta oral. Adelante, soy todo oídos. Si hay alguna preguntita. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces, que pase un feliz año nuevo, una feliz Navidad en compañía de su familia. Pórtense bien, no hagan cosas raras, no se expongan al peligro, al riesgo de agarrar un coronavirus. Ustedes han visto que lo ideal es pasar en el núcleo familiar, en la burbuja familiar bien privada, ¿no? Padre, madre, hijo, que viven en una misma casa para evitar el contagio, ¿no? Inclusive ya el SEDE y las autoridades sanitarias han puesto como tope máximo para fiestas así externas, 10 personas, ¿no? Que sería un límite más o menos controlable hasta cierto punto de la infección, ¿no? Pero ustedes han visto que eso no se cumple mucho también porque no hay tanta fiscalización en ese campo, ¿no es verdad? Entonces, quieras o no, va a haber algún tipo de exagero y el virus va a estar como el oro en su salsa, ¿no es verdad? Muy bien. No hay preguntita. A ver, hay una pregunta aquí, dice, disculpe, ¿cuál sería la fecha más o menos de la presentación del control de lectura? Yo le decía de que nuestro examen final está marcado para la fecha exacta, SAP 300. Habíamos marcado para el 21 de enero, ¿era, no?
El día 4 de enero, ya hemos dicho, ya lo he dicho en el correo que le mandé, en el WhatsApp, que ahora vamos a dar que es el penúltimo tema, y el último tema lo vamos a dar el día 31 también, que a las 10 de la mañana en este mismo horario. Ahí damos el último tema y ya estamos habilitados con todo el temario para el tercer parcial, que va a ser el día 4, lunes 4 de enero del 2021. ¿No es verdad? Y entonces ahí yo le voy a avisar bien exactamente el final teórico, que está marcado aquí, ya está para el 21 de enero, ¿no es verdad? Pero es una fecha tentativa, vamos a ver cómo se da ahora Pero en principio está el 21 de enero del 2021, el final de SAP 300, ¿ya? Entonces, lógicamente, antes de ese día 21, supóngase, hasta el día 17 me tienen que llevar, lo van a llevar a la carrera. En la carrera suben al primer piso, a mano izquierda, como ustedes han visto, está la Asociación de Docentes de Medicina. Ahí hay una secretaria permanente que trabaja desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Ya yo hablé con ella para que ella le reciba los trabajos, eso como les digo, que mínimo 12 páginas, ya lo he dicho, sobre el avance académico, solamente para que haya alguna constancia de que ustedes han trabajado, han resumido, etcétera, etcétera, y mejor si es a mano que en la computadora, porque por lo menos a escrito tienen el trabajito y van repasando, a medida que van escribiendo, van repasando la materia, también va a ser útil para ustedes, ¿ya? Entonces, el trabajo... Doctor, buenos días. Entonces, solo serían breves resúmenes porque son 36 temas y serían mínimo 12 páginas. Bien brevísimo, bien brevísimo. Ya solamente yo quiero que ustedes hagan un resumen así rápido, por ejemplo, agente teológico, mecanismo de transmisión y contagio, cuadro clínico, 2 o 3 palabritas nomás, pero cosas que yo tenga un pantallazo de que ustedes lo han hecho. Y tienen que hacerlo a pulso, nada de computadora, como les digo, porque si no ahí es copia en general, ¿ya? Entonces, 12 páginas, que no es mucho, bien resumido, a pulso, la engrampan nomás y van y la dejan ahí no quiero que estén como anillándola, poniéndole, qué sé yo, carátula, no quiero que hagan esos gastos, o sea, lo engrampan nomás y lo van y lo dejan ahí a la asociación de medicina, le entregan a la secretaria, díganse eso al uno al doctor Méndez, este es el trabajo, él nos dijo que ya le avisó a ustedes y ella sabe ya. ¿Está bien? Ahí yo voy a pasar un día y recojo todos los trabajos y ya después los voy a revisar. ¿Está ok? Está claro, doctor, gracias. Ya, muy bien. Ahí como en comunicación. No, ahora no voy a aceptar a nadie. Ni en comunicación, todo va a ser trabajo escrito, manuscrito. ¿Ya? Porque si no, pucha, me hacen la jugada del peto pisado, ustedes, ¿no? Se copia, va a ser un copia general y ahí no han resumido nada y no han trabajado nada. Muy bien, entonces felicidades, felices fiestas, pórtense bien, cuídense, no coman mucho, que no esté el pavo ahí contaminado con ameba. Un abrazo grandote para todos y pórtense bien. ¿Ya? Doctor, felices fiestas. Que pase una feliz fiesta. Igualmente para usted. Feliz Navidad, doctor. Gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias. Tal vez el próximo año ya sea una Navidad y un año nuevo más descontraído, ¿no? Pero esta vez hay que cuidarse, ¿no? Un abrazo fuerte nuevamente y nos vemos el próximo 31 a las 10 de la mañana para dar el último tema para el parcial. ¿Ok? Un abrazo grandote a todos y felices fiestas. Chao, chao. Gracias, igualmente.